Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar entonces con la parte de electrostática. Y en el Classroom, para esta parte de electrostática, ya les he dejado una práctica para que podamos abordar esta temática de los sistemas de cargas en reposo, ¿no? Bueno, entonces, de esa práctica vamos a estar viendo. La electrostática, entonces vamos a decir que vamos a estudiar las cargas en reposo, ¿no? Y debido a que las partículas van a tener esta propiedad física de la carga, van a modificar las propiedades que están alrededor de su entorno, ya que ahí van a generar un campo eléctrico, ¿no? Pero antes de llegar al campo eléctrico, tenemos que ver todavía el concepto de carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica es una magnitud escalar, ¿no? En el sistema internacional va a estar dado en coulombios, la unidad. Entonces también la carga elemental, la unidad de carga, se ha medido y es la carga de un electrón, que es igual a menos, ¿no? Aproximadamente igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿no? Acá tenemos también las cargas de un electrón, bueno, las masas, ¿no? También es muy importante saberlo. La masa del protón y la masa de un neutrón, ¿no? Que son las componentes de los átomos, ¿no? Entonces el protón y el neutrón están dentro del núcleo atómico, ¿no? Y el electrón y los otros electrones que componen un átomo estarían orbitando alrededor de ese núcleo, ¿no? Entonces el neutrón es el único que no tiene carga eléctrica, pero el protón y el electrón, como ven, tienen una carga igual, ¿no? Esa carga elemental E, ya saben, es una magnitud 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Bueno, acá también les hablo las propiedades eléctricas en base a la carga elemental. Entonces, cualquier cuerpo cargado va a ser un múltiplo de esa carga elemental. Pues este N tiene que ser un entero, ¿no? Bueno, los procesos de carga pueden ser por frotamiento o fricción, ¿no? Y las características son que existe una transferencia de electrones cuando se frota algo, por ejemplo, el bolígrafo con la chompa que tienen o con alguna tela que tenga fibra, pues va a haber una transferencia de electrones, ¿no? Y esto se da inicialmente cuando los cuerpos o el bolígrafo estaba neutro, no estaba electrificado, ¿no? Entonces ahí ya va a adquirir la capacidad de atraer algunos cuerpos pequeños debido a esa propiedad de la carga, ¿no? Que va a poder atraer a cuerpos más pequeños debido a la fuerza de Coulomb. Otro es por contacto, ¿no? Cuando un cuerpo está cargado y se contacta con otro cuerpo neutro o cargado, entonces también va a haber una transferencia de electrones. Y algunos casos de transferencia de electrones, por ejemplo, hay el caso 1 donde dos esferas de metal, ¿no? De igual radio se ponen en contacto, entonces hay una transferencia de electrones y por lo tanto al final van a estar cargados de tal manera que se conserve la carga, ¿no? Entonces ahí está la relación cuando los radios de ambas esferas metálicas son iguales, ¿no? Ahora, si los radios son diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener esta relación de las cargas finales con los radios y también acá tenemos la relación de la conservación de la carga, ¿no? La carga inicial en ambos es igual a la suma o a la carga final del sistema, ¿no? Y también tenemos el tercer caso cuando las dos esferas
de diferente tamaño van a transferir una carga hacia la otra esfera, pero a través de un hilo muy delgado, ¿no? Un conductor muy fino, un cable. Entonces ahí también están las relaciones, ¿no? Leyes de la electrostática. Esto más que todo es para ver la dirección y el sentido del vector fuerza eléctrica, ¿no? Si las cargas son iguales, positivo, positivo o negativo, negativo, ¿no? Como vemos acá. Entonces vamos a tener una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces, la fuerza que cada carga va a sentir es de repulsión, una con respecto a la otra, ¿no? Pero si las cargas son de signos contrarios, entonces va a haber, en vez de ser repulsión, va a ser una fuerza atractiva. Se van a atraer, ¿no? Entonces, esto también es parte de la mecánica clásica, por lo tanto, todos los conceptos de fuerza, esta fuerza eléctrica también tiene naturaleza newtoniana, ¿no? También seguimos hablando sobre el concepto de masa puntual, ¿no? Esa masa puntual ya va a tener una propiedad nueva, que es la carga eléctrica. También vamos a usar los conceptos de trayectoria, aceleración, etcétera, ¿no? Ya eso es en electrodinámica. Pero ahora, por el momento, vamos a estar con cargas en reposo, ¿no? Bueno, ese es un resumen de la teoría y también acá tenemos la ley de Coulomb, ¿no? Que nos dice que la magnitud de esa carga eléctrica, cuando tenemos dos cargas, ¿no? Va a ser igual a una constante K, que depende de las unidades del sistema que tomemos, ¿no? El sistema de unidades. En el sistema internacional, esta constante eléctrica va a ser igual, redondeando a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? Entonces, si consideramos solamente la magnitud, va a ser igual a la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, ¿no? Pero solamente tomamos en cuenta las magnitudes de las cargas y dividida entre la distancia de separación de las cargas al cuadrado, ¿no? El sentido y la dirección del vector ya va a estar en el dibujo, ¿no? La dirección va a ser la línea que une las cargas, ¿no? En sus puntos centrales, ¿no? Esa línea que une las cargas es la dirección de la fuerza y los sentidos ya van a depender si son positivos o negativos, ¿no? Si tienen el mismo signo, entonces son fuerzas repulsivas y si son signos contrarios son atractivos. Acá también esta constante K también tiene una relación con este epsilon cero, ¿no? Que es la permitividad eléctrica en el vacío y tiene este valor en el sistema internacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de conductores eléctricos, más que todo, todos los metales en general son buenos conductores de la electricidad, ¿no? Es decir, tienen electrones libres que pueden moverse libremente sobre la superficie y estos pueden moverse a través de un estímulo que podría ser un campo eléctrico. Hay también los aisladores, ¿no? Estos aisladores son materiales que no son metálicos, como cerámica, puede ser el aire seco, ¿no? También los, los plásticos y polímeros. Entonces, cualquier metal que no es capaz de conducir la electricidad, a eso los vamos a llamar aisladores, ¿no? O aislantes. Inge, eh, el esa E con cero es 8,85 por 10 a la menos 12 o 12. Sí, sí, es a la menos 12, a la menos 12. Lo pueden verificar también si quieren la permitividad eléctrica en el vacío. La constante eléctrica, aquí está, ¿no? Entonces, eso es igual a 1 dividido entre, abajo tenemos 4 pi por este epsilon sub 0, que es
8.85 por 10 a la menos 12. Si hacen eso, lo verifican. Ahí está. Acá pueden colocarlo con este botón ENG de Engineering a un prefijo del sistema internacional, ¿no? En este caso, la potencia 10 a la 9, ¿no? Entonces, redondeando, este 8,99 se puede redondear a 9, y es el valor que generalmente utilizamos en los cálculos, directamente 9 por 10 a la 9, esa va a ser la constante eléctrica, ¿no?, que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a hacer los problemas como, a ver, creo que aquí vamos a estar resolviendo algunos problemas. Algunos son conceptuales, ¿no? A ver, empezaremos por el 2. Entonces vamos a ir a nuestro lienzo de trabajo. Y acá continúa el 2, ¿no? Ok, este es el ejercicio número 2 para que vayamos empezando con este tema de electrostática. Nos dice si un cuerpo de carga más 4,8 coulombios, identificar la proposición correcta. Inciso A. El cuerpo ha ganado 3 por 10 a la 19 protones. El cuerpo ha perdido 1,6 por 10 a la 9 electrones. El cuerpo ha ganado 3 por 10 a la 19 electrones. El cuerpo ha ganado 1,6 por 10 a la 19 protones. No existe transferencia de carga, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas es correcta, jóvenes? A ver, vamos a... Si un cuerpo se carga con esta carga positiva de... Acá nos está diciendo, podemos colocar esa carga acá. Vamos a trabajar con una carga positiva de 4,8. Entonces, las cargas que se pueden mover libremente, hemos dicho, por ejemplo, los metales de un metal a otro, son los electrones, ¿no? Entonces, si un cuerpo se carga, generalmente un cuerpo está neutro, ¿no? Está en equilibrio con las cargas positivas y negativas, ¿no? Las cargas positivas se encuentran en los núcleos atómicos, están en los protones. Esos no se pueden mover, los protones, ya que están en el núcleo. Los únicos que se pueden mover son los electrones libres en la superficie. Así que, para que un cuerpo se cargue positivamente, lo que tiene que ocurrir es que ese cuerpo tiene que perder electrones de tal manera que se va a ionizar positivamente, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una pérdida de electrones. Y cuando un cuerpo gana electrones, se carga negativamente, ya es por exceso, ¿no? Generalmente es neutro, hay un equilibrio entre la cantidad de protones y neutrones. Pero si los electrones se pierden, se carga positivo. Y si los electrones ingresan a ese cuerpo o se distribuyen en la superficie, ya se carga negativamente. Por lo tanto, acá en primera instancia, si acá me dice que se ha cargado positivamente, yo ya tengo que pensar directamente en que ese cuerpo ha perdido electrones, ¿no? ¿Cuánto ha perdido? Eso hay que ver, ¿no? Entonces,
vamos a descartar algunas proporciones. El cuerpo ha ganado 3 por 10 a la 19 protones. Eso está incorrecto, porque los protones no se pueden transferir. El cuerpo ha perdido 1,6 por 10 a la 19 electrones. Podría ser, ¿no? Hay que verificar. ¿Cómo lo vamos a verificar? Con la carga elemental, ¿no? Hace un momento les había mostrado que en la parte teórica, acá está, ¿no? Los electrones tienen, esta es la carga elemental. Por favor, sus micrófonos. Después no te vas a ir a tu instituto. Ah, ya. Ok, gracias. Vamos a continuar. Entonces, para encontrar el número de electrones, lo que hay que hacer es dividir esta carga de 4,8 entre la carga elemental, ¿no? Y así vamos a tener el número de electrones, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Para entonces calcular el número de electrones. Así vamos a simbolizarlo. El número de electrones va a ser igual a la carga Q dividido entre la carga elemental E, ¿no? La magnitud de la carga elemental E. Entonces, esto va a ser igual. Esto vamos a ponerlo. La carga que nos dan es 4,8, ¿no? 4,8 coulombs. Y la carga elemental, la unidad de carga, es la carga de un electrón, ¿no? Viendo su magnitud, es aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, ¿no? Inge, ¿Sí? ahí no se anota el signo que tiene ese, esa carga eléctrica, ¿no? Mm, El signo de la carga, aquí menos, bueno, no es necesario, ¿no? Ya que nosotros queremos encontrar el signo de la carga es solamente el signo de la carga. Y acá lo que nos interesa es más bien encontrar el número de electrones, ¿no? Sabemos que todos los electrones están cargados negativamente, ¿no? Entonces, solamente acá estoy calculando el número de electrones, ¿no? Para eso no es necesario colocar el signo, ¿no? Porque sabemos que el electrón es negativo, ¿no? Y los únicos que se puede transferir son los electrones. Así que no es necesario. Así que vamos a tener acá 8,8 coulombios dividido entre la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso nos da 3 por 10 a la 19, ¿no? Ese es el número de electrones que en este caso ha perdido, ¿no? Acá entonces, esto es igual a 3 por 10 a la 19 electrones, ¿no? Los electrones perdidos.
Por lo tanto, el inciso B sería la respuesta, ¿no? Revisemos el otro inciso. El cuerpo ha perdido uno. Ah, no. Este entonces no es, ¿no? Perdón, conchos. El inciso C es, ¿no? El cuerpo ha perdido 3 por 10 a la 19 electrones, ¿no? Acá no es porque no nos ha salido ese valor, ¿no? Ha ganado, ya, esa sería la única respuesta, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio 3. De los siguientes valores de carga eléctrica, Q1, Q2, Q3, Q4 son correctas, ¿no? ¿Cuál de esas es correcto? Para verificar, hay que ver que estas cargas Q1, Q2, Q3, Q4 sean múltiplos de la carga elemental, ¿no? Pero múltiplos enteros, ¿no? Porque como los electrones tienen la carga elemental, pues todas las cargas, cualquier cuerpo cargado, tienen que ser múltiplo entero de esa carga elemental. Entonces, como ya sabemos la magnitud de la carga elemental, podemos dividir cada uno de esos por la carga elemental, ¿no? Entonces, acá vamos a tener el Q1, acá tenemos, acá no se nota muy bien el signo, pero acá decían a la menos 19, ¿no? Ok, entonces, para verificar que esta es una carga que es correcta, tiene que ser múltiplo de la carga elemental. Por tanto, yo voy a dividir entre la magnitud de la carga elemental de un electrón para determinar si es o no una carga correcta, ¿no? Entonces, de esa manera me tendría que dar el número de electrones como en el anterior caso, ¿no? Por ejemplo, es utilizar esta misma fórmula de acá, ¿no? Acá sí o sí me tiene que dar un número entero, ¿no? Porque no puedo yo estar hablando de medio electrón, de cuarto electrón, ¿no? Sino que de electrones enteros, ¿no? Entonces, por acá, para Q1, ¿qué vamos a tener? En este caso, Ahí en la carga elemental siempre tiene que salir un número entero, no tiene que salir como un, ¿no? si tiene que salir un número entero de la carga elemental, ¿no? Porque si tú divides esa carga entre la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, tiene que salir sí o sí un entero, ¿no? Acá 8, ahorita es 8 por 10 a la menos 19. Dividido entre la magnitud de la carga de un electrón, acá me tendría que salir un entero y es exactamente 5. Entonces, esta carga de acá, de Q1, quiere decir que está compuesta de la carga de 5 electrones, ¿no? Entonces, acá se verifica, ¿no? Lo que estoy haciendo es para, si quieren, como por ejemplo, vamos a decir, número de electrones que componen la carga Q1, ¿no? De electrones de la carga Q1. Q sub 1. Eso va a ser la carga Q sub 1
dividido entre la magnitud de la carga elemental, ¿no? Entonces, al dividir, ¿no? Como hemos visto acá, nos ha salido exactamente 5. Entonces, esta carga Q1 está compuesta exactamente de 5 electrones y eso es correcto, ¿no? 5 electrones. Vamos a ponerlo más grande. De esa manera verifican con cada una de las cargas, ¿no? Todos entonces tienen que pasar esa prueba, ¿no? Carga Q2. La carga Q2 es 3.6 por 10 a la menos 19, dividido entre la carga elemental de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, igual, ¿no? Acá, por ejemplo, me ha salido fracción y esa carga no es correcta, ¿no? Yo no puedo tener 2,25 electrones, ¿no? Los electrones son enteros, ¿no? Son contables, ¿no? No, no son fracciones de electrón. Entonces acá podemos decir que con ese criterio, perdón, entonces al dividir entre la carga elemental, aquí Q2, Q2, aquí me está saliendo 2,25, ¿no? Entonces, no es entero. No es entero. Por lo tanto, vamos a decir que no es correcto la carga Q2, ¿no? Descartado entonces. Y así hacen la prueba con todos, ¿no? A la carga Q3, ¿qué vamos a tener? Borramos esta parte y tenemos 9.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Al dividir entre la carga elemental de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, acá solamente estoy poniendo la magnitud, ¿no? Para saber el número de electrones. Acá me sale 6, ¿no? Entonces la carga Q3 está compuesta por, en este caso sí es positiva, por la ausencia de 6 electrones, ¿no? Si hablamos de una esfera metálica que está cargada con esta carga de 9,6 por 10 a la menos 19 coulombs, hay que entender que, como es positiva, es que ese cuerpo ha perdido 6 electrones y se ha cargado con esa carga positiva, ¿no? Y finalmente, entonces Q3 sí es correcto y vamos a ver la última carga Q4, que es 2.4 por 10 a la menos 19 coulombs. Hay que dividir entre la carga elemental y esto nos ha dado nuevamente fracción, ¿no? Por lo tanto, no es correcto. Este no es correcto, tampoco el 2, ¿no ve? Entonces, las únicas cargas en las cuales nos ha salido entero es el Q1 y el Q3, ¿no? Entonces, el inciso B es la respuesta, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces.
Otro ejercicio. Ejercicio número 4. Nos dice calcular el módulo. El módulo ya saben que es el tamaño del vector fuerza, ¿no? Módulo, intensidad, magnitud, tamaño de la interacción, de la fuerza de interacción, que es la fuerza de Coulomb, ¿no? Entre dos cargas eléctricas Q1 positivo y Q2 negativo, que están ubicados en la misma recta y separadas por una distancia de 6 metros. Entonces vamos a hacer el dibujo. A ver, ya. Vamos a dibujar la recta, ahí está. Luego las cargas. Vamos a colocar aquí una carga y aquí otra carga. Ok. Entonces vamos a decir que esto para nosotros es la carga Q1. Esta va a ser la carga Q2. Las distancias de separación también nos dan que en la fórmula de Coulomb utilizan D o R, ¿no? A ver, vamos a ver. Pero no importa. Cualquier letra, cualquier símbolo que se utilice es la distancia de separación, ¿no? O la magnitud del vector posición uno con respecto al otro. Eso pueden llamarlo si quieren D, de distancia, ¿no? Igual a 6 metros. Ya, entonces acá nos están diciendo que esta carga está cargada positivamente, ¿no? Y la otra está cargada negativamente. Aquí no nos va a interesar la magnitud, el tamaño de cuánta carga están, ¿no? Para ver la dirección y el sentido, ¿no? Podemos ponerlo, si son cargas diferentes, ¿no? Acá esto es positivo, vamos a poner como signo más, y acá esto es negativo. Si son cargas de signos opuestos, ya sea al revés, este negativo o positivo, va a haber una fuerza de interacción atractiva por la ley de Coulomb, ¿no? Entonces esa fuerza lo hay que dibujar. Lo voy a dibujar con este color, ¿no? Según la ley de Coulomb, entonces va a haber una fuerza atractiva. Esta carga Q1 va a sentir una fuerza de atracción hacia la carga 2. De igual manera, la carga 2 va a sentir una fuerza de atracción hacia la carga 1. La magnitud de estas dos fuerzas que actúan en cada una de estas cargas, de acuerdo a la ley de Coulomb, son de igual magnitud, ¿no? Acá vamos a tener una fuerza F eléctrica y acá también una fuerza F, que es la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, ¿no? Asumimos obviamente que esas dos están en reposo, no se mueven, ¿no? Pero sienten la fuerza de atracción. Entonces en el dibujo ya está la dirección y sentido de las fuerzas, ¿no? La dirección, ya saben, es la línea que une los centros de cada esfera, ¿no?
o los centros de cada carga eléctrica. Y como son signos opuestos, ¿no? Uno está con carga positiva y otro con carga negativa, el sentido del vector fuerza en cada una de ellas es una hacia la otra, ¿no? Como se muestra en el dibujo. Ahora, si yo quiero encontrar la magnitud de la fuerza, según la ley de Coulomb, ¿no? Vamos a poner acá ley de Coulomb. Es un ingeniero francés que nos dice que si yo quiero, no me interesa a mí para nada encontrar el sentido, porque ya está en el dibujo, el sentido del vector fuerza, ¿no? Solamente la magnitud. Sí, la magnitud, el módulo, el tamaño, como quieran, ¿no? El tamaño del vector fuerza, como son iguales, ¿no? Es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas, ¿no? Pero acá solamente vamos a tomar en cuenta las magnitudes de las cargas, no sus signos más, porque los signos solamente nos dan para la dirección del vector fuerza, pero ya está en el dibujo. Acá solamente me va a interesar encontrar el tamaño, la magnitud de ese vector fuerza, ¿no? Sí, el tamaño de esa flecha representa la fuerza. Acá dividiendo la distancia de separación y esto está al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo me interesa, entonces, esta es la ley de Coulomb. Aplicando entonces esta fórmula de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a trabajar todo en el sistema internacional. La fuerza en newtons, las cargas en coulombs y la distancia en metros, ¿no? Entonces, la constante K eléctrica en estas unidades va a tener este valor de 9 por 10 a la 9, ¿no? Entonces, para cualquier problema con la ley de Y, Coulomb, ¿sí? ¿en qué sentido son iguales? Dice, las cargas son iguales, ¿no ve? ¿En qué sentido son iguales? Sí, sí, sí. En este problema, acá las cargas son diferentes. Acá tenemos una carga Q1 positiva con una magnitud de carga de 4 por 10 a la menos 5 coulomb, ¿no? Y Q2 es negativa, ¿no? Y tiene una magnitud de 5 por 10 a la menos 4 coulomb, ¿no? Acá no son iguales, ¿no? Lo que yo estaba diciendo igualdad es en cuanto a la fuerza que sienten, ¿no? Ya. Si ambas cargas, aunque tengan magnitudes de carga diferentes, pero a una cierta distancia, en este caso de 6 metros, ambas van a sentir la misma intensidad de fuerza, pero atractiva, ¿no? Una hacia la otra. Ah, ya, la misma. Es como un imán que los dos mismos están sintiendo, ¿no ve? Los dos tienen la misma fuerza de atracción, ¿no? Pero tienen cargas diferentes, ¿no? Muy bien, entonces con esa aclaración, acá no se olviden, para el sistema internacional vamos a utilizar este valor redondeado que es 9 por 10 a la 9, ¿no? Acá sus unidades van a ser newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que es la unidad de carga, ¿no? Entonces esas son sus unidades de esta constante. Con la información que nos dan ya podemos encontrar la magnitud del tamaño de esta fuerza, que es igual en ambos sienten, como ya hemos dicho. Acá entonces vamos a calcular con la constante, ya sabemos en el sistema internacional, 9 por 10 a la 9. Después ya el 9 le voy a colocar en sí. Por la carga Q1. La carga Q1, ahí está, solamente me interesa la magnitud, no su signo. Porque el signo solamente me dice ya está para ver hacia dónde está apuntando el vector, ¿no? Si es atractivo o repulsivo. Pero ya está dibujado en el diagrama, ¿no?
Entonces 4 por 10 a la menos 5. Y después lo pongo al menos 5. Y por la otra carga 5 por 10 elevado a la menos 4, ¿no? En coulombs. Acá voy a colocar más sus. Acá entonces va a ser elevado a la 9, ¿no? Pues este está elevado a la menos 5. Y este de acá está a la menos 4, ¿no? Listo. Y dividido todos entre la distancia de separación en metros al cuadrado, ¿no? Acá vamos a hacer dividido entre 6. Pero antes vamos a colocar su cuadrado. El valor de 6, ¿no? 6 metros. Listo, entonces de esta manera vamos a calcular el tamaño, la magnitud del vector fuerza, que es igual, en ambas cargas van a sentir la misma fuerza, ¿no? Lo calculamos con nuestra calculadora. Podemos ponerlo directamente, todo lo que tenemos en el numerador ahí. 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 5 por 5 por 10 a la menos 4. Todo eso dividido entre 6 al cuadrado. Y vamos para adentro. Y exactamente nos da 5. Bueno, esto es igual 5 newtons, ¿no? Porque estoy calculando la magnitud de una fuerza, ¿no? Entonces, cada una de esas cargas va a sentir 5 newtons, la misma intensidad de fuerza, pero en sentidos contrarios, ¿no? Una hacia la otra, como está en el diagrama. Pero acá nos pedían solamente encontrar el módulo, que es la magnitud de la fuerza, ¿no? No nos interesa hacia dónde está apuntando la fuerza, pero ya saben que en el diagrama es una fuerza atractiva, ¿no? Y ahí está. Ok, entonces acá el inciso E sería la respuesta, ¿no? La magnitud de la fuerza, 5 newtons. Sobre este ejercicio, ¿alguna pregunta? Inge, y si tuvieran, digamos, cargas de un mismo signo, ¿se usa la misma fórmula? Sí, se usa la misma fórmula para encontrar la magnitud de esa fuerza de repulsión. Si son signos iguales, menos, menos o más, más, la fuerza ya no va a ser atractiva, ¿no? No va a ser repulsiva, ¿no? Si va a estar apuntando hacia una, alejándose de la otra, ¿no? Sí, en sentido contrario, acá estoy dibujando, por ejemplo, para la carga 2 hacia la izquierda. Si fuera una fuerza repulsiva, entonces tendría que dibujar la fuerza hacia la derecha, ¿no? Y en el otro lado también, en Q1, como está aquí hacia la derecha, entonces, si es repulsiva, tendría que apuntar hacia el otro lado, hacia la izquierda. ¿Sí? Se usa la misma fórmula, solamente que la fórmula nos va a dar la magnitud de la fuerza, ¿no? Y el sentido ya va a estar en el diagrama, ¿no? Y va a estar dado por los signos, ¿no? Son signos iguales, repulsiva. Signos contrarios, atractivo. Ok. A ver, vamos a ver. Otro ejercicio más, vamos a ver si tenemos. Carga fundamental corresponde a un electrón. No sé si quieren esto más conceptual, ¿no? Este del ejercicio 5. Identificar la proporción incorrecta, ¿no? Inciso A. En un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Eso es correcto.
La carga fundamental corresponde a la carga del electrón. Así es, eso también es correcto. Los conductores presentan en forma natural electrones libres. Entonces, eso sí, se da en los metales generalmente, correcto. El aire seco es un aislador. Así es, un aislador natural. Inciso E, si dos cuerpos cargados se repelen, necesariamente las cargas son negativas. Esta sería la incorrecta, supongo, porque solamente está considerando un caso, ¿no? En el cual las cargas van a ser negativas, ¿no? Si son negativas, ambas, entonces sí se repelen, ¿no? Hay repulsión. Pero no sería el único caso, pero también se pueden repeler si son positivas también, ¿no? Entonces tendría que ser más completa aquí las respuestas, ¿no? Si dos cuerpos cargados se repelen, ¿no? Sienten fuerza de repulsión, las cargas son negativas o positivas, tienen que ser, ¿no? Entonces, como solamente está considerando un solo caso, entonces esta está incompleta, esta sería la incorrecta, ¿no? Inciso E. En el ejercicio 6, por ejemplo, nos dice, un estudiante realiza un experimento para medir la carga eléctrica de 4 cuerpos. Los siguientes son los resultados experimentales, Q1, Q2. ¿Cuál de esos resultados son correctos? Es la misma que hemos hecho anteriormente, ¿no? Pues cada una de estas cargas Q1, Q2, si dividimos esto entre la magnitud de la carga elemental de un electrón, tiene que darnos un número entero, ¿no? Pues pueden verificarlo rápidamente con su calculadora. Por ejemplo, para la carga Q1, tengo esta carga, 2.4 por 10 a la menos 19, dividido entre la magnitud de la carga elemental de un electrón. No me interesa su signo, por si acaso. 1,6 por 10 a la menos 19. Igual, acá me sale fraccionario 3 medios. Y eso está incorrecto, ¿no? Yo no puedo tener un electrón y medio, ¿no? Tienen que darme entero. Entonces, el 1 es incorrecto. El 2, vamos a verificar. El 2, acá tenemos en la mantisa 11.2 por 10 a la menos 19. Igual, acá me sale entero. Este sí es correcto, el 2, ¿no? Porque al dividir entre la carga elemental de 1.6 por 10 a la menos 19, me sale 7, ¿no? Entonces, si esto es positivo, quiere decir que ha perdido ese cuerpo 7 electrones, ¿no? Para la carga Q3, entonces, verifico. También está por 10 a la menos 19. La mantisa tiene 8.8. Fraccionario, entonces, esto también. Q3 es incorrecto. Finalmente, Q4, que es 8.0 por 10 a la menos 19. Me sale 5 exacto, es entero. Entonces, las únicas respuestas son el Q2 y el Q4, que al dividir entre la carga elemental del electrón, entonces me salen números enteros. Por lo tanto, la respuesta sería inciso D, ¿no? Los resultados correctos son Q2 y Q4, porque son múltiplos enteros de la carga elemental. Ok, entonces, el ejercicio 7 dice 2 partículas neutras. Eso quiere decir que hay igual número de protones y electrones, ¿no?
A, B son frotadas naturalmente de manera que A se carga con esta cantidad de carga que es negativa, ¿no? Entonces, si el cuerpo A se carga negativamente, es que ha ganado electrones, ¿no? Hay ganancia de electrones, ¿no? Pero esa ganancia ha sido a costa de la pérdida del otro cuerpo, ¿no? Entonces, B ha perdido. Luego, con respecto a la partícula B, podemos afirmar que, entonces, acá hay, por ejemplo, este es para el tema de transferencia de carga, ¿no? Entonces, acá tenemos que A, ambas inicialmente estaban neutras, ¿no? Entonces, al frotarlas, una ha ganado electrones, el cuerpo A, y la otra ha tenido que perder, porque por la conservación de la carga total es constante, ¿no? Por lo tanto, si una gana, la otra pierde. No hay más. Entonces, con respecto a la partícula B que ha perdido, tenemos que ver cuánto ha perdido, ¿no? Entonces, el inciso A gana, dice, gana electrones. De aquí ya la respuesta está incorrecta, ¿no? La que ha ganado es B, perdón, el cuerpo A, pero B ha perdido. Entonces, esto ya dejaría de ser respuesta correcta, gana, dice. Esto puede ser cede o entrega, es lo mismo que perder electrones, ¿no? Podría ser este. Acá dice nuevamente gana tantos electrones, eso es falso. No gana, más bien pierde el cuerpo B. Y C dice cede o entrega o pierde electrones, podría ser, hay que verificar. Y acá no se carga. Eso es falso, ¿no? Por la conservación de la carga, si una gana, el otro tiene que perder, y al perder se carga positivamente. Y sí se carga, ¿no? Se carga positivamente el cuerpo B. Entonces el E es incorrecto. Entonces tenemos dos alternativas acá. El inciso B o puede ser el inciso D. Para determinar ya saben cómo hacerlo, ¿no? Esta carga lo divido entre la magnitud de la carga elemental para saber el número de electrones que ha perdido. Entonces, acá tenemos 1.44 por 10 a la menos 15 está acá, ¿no? Aquí está el signo. Dividido entre la carga elemental, que es 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la cantidad de electrones que se ha transferido, ¿no?, del cuerpo B hacia el cuerpo A, ¿no? Son 9.000 electrones. 9.000 electrones que el cuerpo B ha cedido hacia el cuerpo A. Y esto podemos escribir como 9.000 como 9 por 10 al cubo. Entonces, por lo tanto, el inciso D no sería correcto, sería el inciso B, ¿no? Entonces, el cuerpo B cede o entrega o pierde 9 por 10 al cubo electrones. Entonces, de esta pregunta, ¿alguna duda sobre esto? Ok, yo creo que está claro, ¿no? Vamos a continuar. Aquí hay más de cálculo, lo podemos ver también. A ver. El ejercicio 8 lo vamos a hacer.
Nos dice dos esferitas electrizadas con cargas eléctricas de 6 microcoulombs y 15 microcoulombs. Micro es un submúltiplo del coulomb, ¿no? Microcoulomb. El sistema internacional, ¿cuánto es? Micro, ¿alguien se acuerda? 10 elevado a la menos 6. Muy bien. Eso significa por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Entonces, a la hora de utilizar la fórmula de Coulomb, ¿no? Vamos a trabajar todo en el sistema internacional y no podemos sustituir 6 nomás, ¿no? Este micro hay que devolverle su valor, su potencia de 10, ¿no? Hay que por 10 elevado a la menos 6 para que tengamos la carga en Coulomb, ¿no? Pues se encuentran separadas 0,3 metros, esto ya está en metros, ¿no? No hay que, si les da en centímetros, hay que convertir a metros, ¿no? Pero en este caso ya les está dando en metros. Entonces lo mantenemos. Determina el módulo de la fuerza eléctrica, dice, ¿no? El módulo, el tamaño, la magnitud, y eso también ya sabemos a qué es igual según la ley de Coulomb. Aquí está, ¿no? Es utilizar nuevamente esta fórmula. Para aquí lo mismo. Y en este caso, fíjense, los signos de las cargas, aunque no tiene, pero se supone que son positivas, ¿no? Como su compañero creo que preguntaba qué pasa si son positivos. Aquí está, ya tenemos el caso en que ambas cargas son positivas. Ya tenemos más 6 microcoulombs y más 15 microcoulombs. Entonces, si hacemos un dibujo, ya no tendríamos que dibujar así, ¿no? Aprovechando este dibujo, vamos a modificarlo. Entonces, acá las fuerzas ya estarían en sentidos contrarios, ¿no? Voy a abordar esta parte entonces de la fuerza. Ya no tendría que estar así, de forma atractiva, una hacia la otra. Y más bien tenemos que dibujar en sentido contrario, ¿no? Se repelen, ambas sienten una repulsión, por lo tanto la fuerza, que la voy a dibujar con verde, va a estar en sentido contrario, ¿no? A la fuerza de repulsión. Y en la otra carga también va a sentir la misma magnitud de fuerza, ¿no? Y el mismo tamaño, pero en sentido contrario, pero en este caso alejándose de la otra carga, ¿no? Esta fuerza en Q1, en magnitud, va a ser igual a la fuerza Q2, pero fíjense, los sentidos son una alejándose de la otra, ¿no? Acá también la distancia nos dice que ya no son 6 metros, ¿no? La distancia de separación es 0,3 metros, ¿no? Que ha cambiado metros. Listo. Obviamente acá la dirección de ambas fuerzas está en la línea que une los centros de ambas cargas, ¿no? Coincide ahí. Entonces, de esa manera tendríamos que representar el diagrama de cargas que tienen el mismo signo de carga, ¿no? Vamos a poner más el colorcito también debería cambiar, ¿no? Positivo. Y acá vamos a decir que es positivo. Por lo tanto, los signos de las cargas solamente nos van a servir para saber dónde está apuntando el vector fuerza, ¿no? Ya va a estar en el dibujo. Después ya no nos preocupamos para encontrar la magnitud, como dice acá, el módulo o la magnitud del tamaño de la fuerza. Utilizamos la ley de Coulomb, ¿no?
Acá no nos dice hacia dónde está apuntando, solamente nos calcula la magnitud del vector fuerza, ¿no? Entonces, reemplazando los datos que vamos a tener. Constante eléctrica, ya sabemos que eso es 9 por 10 a la 9. Eso es para el sistema internacional, por la carga Q1, que es 6. 6 microcoulombs, micro significa por 10 a la menos 6, ¿no? Después lo coloco al menos 6, ¿no? Multiplicado por 15, micro también, entonces por 10 a la menos 6, ¿no? Acá ya voy a colocar los exponentes. Esto es a la 9. Acá vamos a tener a la menos 6, prefijo del sistema internacional. Acá también menos 6. Entonces todo eso dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Acá ya podemos colocar el cuadradito y colocar la distancia de separación entre las cargas es 0.3 metros, ¿no? O 30 centímetros. Listo, todo está en sistema internacional, las cargas en coulombs, ¿no? La distancia en metros, la constante obviamente está en newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Acá el resultado nos va a salir en newtons, ¿no? ¿Cuántos newtons será? Esto ya lo calculan en su calculador científico. Entonces, arriba que tengo 9 por 10 elevado a la 9, la constante eléctrica, por la carga Q1, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombios, por 15 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre 0.3 al cuadrado. Entonces, exactamente me sale 9. Esa es la fuerza, la intensidad de fuerza que siente cada carga, ¿no? Tanto la carga Q1 como la carga Q2 sienten una fuerza eléctrica de 9 newtons y la dirección y el sentido está en el dibujo, ¿no? Muy bien, entonces acá la respuesta sería inciso A. Sobre este ejercicio, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Me pueden regalar un like para ver si están presentes? Ninguna, Inge. Ok, gracias.
Inge, su micrófono está apagado. Sí, gracias. Entonces acá, como les decía, la carga elemental tiene esta magnitud, 1,6 por 10 a la menos 11, ¿no? Un protón que está en el núcleo del átomo siempre va a tener una carga positiva, igual en magnitud a la carga elemental, ¿no? Que es 1,6 aproximadamente por 10 a la menos 19, ¿no? Acá hay un error. A la menos 19. De igual modo, la carga de un electrón ya sabemos cuánto es de la misma magnitud, pero en este caso es negativo, ¿no? La carga, a ver, vamos a ponerlo más grande. La carga del electrón va a ser igual. Acá es simplemente el signo varía, acá es negativo menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19, ¿no? Coulombs. Y esto también vamos a colocar menos 19. Entonces, si bien no nos dan explícitamente la carga de cada uno, del protón y electrón, pero son constantes universales, ¿no? Esas cargas, electrón, son constantes universales, ¿no? Es la carga elemental, tanto del protón como del electrón, ¿no? Tienen la misma carga. Acá la distancia de separación también en el átomo nos están dando justamente para aplicar la ley de Coulomb. La distancia de separación entre estos en el átomo es 4 por 10 a la menos 11 metros, ¿no? Entonces, con esta información que es algo que se debe saber ya, incluso lo tienen que saber ya de memoria, ¿no? Entonces, con eso ya pueden operar y aplicar la ley de Coulomb para saber la magnitud de la fuerza, ¿no? De eléctrica que ambas van a sentir, ¿no? Aquí está. Nuevamente se opera con eso. Ok, entonces vamos a colocar aquí los datos. Entonces, reemplazando, vamos a tener esto es igual. Constante eléctrica, ya saben que es 9, redondeado 9 por 10 a la 9. Luego lo coloco por la carga Q1, cualquiera de esos dos. Pero en este caso no voy a colocar con su signo más, ¿no? Solamente la magnitud de la carga, ¿no? Que es igual, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19. Menos 19. Como ambas son iguales en magnitud, todo esto al cuadrado directamente, ¿no? Esto al cuadrado y dividido entre la distancia de separación en el núcleo, bueno, en el átomo, perdón, es esta distancia que nos da, ¿no? Esta distancia en metros, no se olviden elevar al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado.
cuadrado, aquí también la misma magnitud de carga al cuadrado y aquí era 10 a la 9. De esa manera ya podemos encontrar la magnitud de la fuerza. En este caso son signos contrarios, va a ser una fuerza atractiva. El protón va a sentir que el electrón le atrae tanto, de igual manera el electrón siente que el protón lo atrae, ¿no? En el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, en el átomo de hidrógeno, que es el elemento elemental, solamente va a haber en el núcleo un protón y un electrón orbitando, ¿no? Y ambos van a sentir una fuerza de atracción. Operando, entonces, ¿cuánto nos va a salir? 9 por 10 elevado a la 9 por, paréntesis, 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Todo esto al cuadrado porque ambas tienen la misma magnitud de carga. Dividido entre la distancia al cuadrado de separación, 4 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Y tenemos el valor, ¿no? 1.44 por 10 a la menos 7 metros. No, newton sería, ¿no? Acá. En newtons. Pero podemos llevarlo a un prefijo del sistema internacional. Con este botón ENG de Engineering, ¿no? Presionan y les lleva a 10 a la menos 9, ¿no? Ese es el prefijo nano. También pueden presionar otra vez, les puede dar en 10 a la menos 12, que sería el prefijo pico, ¿no? En piconewtons. Otro más, pero también pueden retroceder, ¿no? Pero el que más se acomoda sería este, ¿no? Porque también podrían en micronewtons, sería de esta manera, ¿no? Por 10 a la menos 6. Pero el que mejor se ve sería este valor, ¿no? 144 por 10 a la menos 9 newtons. 10 a la menos 9 ya saben que es el prefijo nano del sistema internacional, ¿no? Acá entonces vamos a colocar 144 por 10 elevado a la menos 9 newtons, ¿no? Y este 10 a la menos 9 es el prefijo nano, ¿no? Su símbolo es una N minúscula. Por lo tanto, se puede escribir esto en nanonewtons. Como 144 nanonewtons. La respuesta sería inciso D, 144 nanonewtons. Ok, vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio 11 de transferencia de carga, podría ser O el 13, Inge. el 13, ya, el 13 vamos a hacer a petición de su compañero. Ok, vamos a colocar entonces.
Muy bien, el ejercicio 13 dice en la figura, determinar el valor de la fuerza eléctrica resultante en newtons sobre la carga Q2. Si Q1 es más 15 microcoulombs, Q2 40 microcoulombs y Q3 es de menos 60 microcoulombs, ¿no? Ya vamos a hacer una representación mucho mejor que esa porque aparentemente acá es una distancia de 1 metro, pero en la figura parece que son iguales, ¿no? Está mal dibujado, ¿no? Lo corregimos. Acá entonces vamos a decir que está aquí la carga Q1. Acá va a estar más o menos Q2, ¿no? Y Q3 estaría más acá, ¿no? Casi el doble de por acá. Entonces la distancia de separación acá es de 1 metro, ¿no? La otra distancia de separación de Q2 con Q3, acá nos dice que es 2 metros, ¿no? Ok, viendo ahora los signos, ¿no? ¿Cuál es positivo? Es el Q1, ¿no? Q1 es positivo, Q2 también es positivo y Q3 es negativo, menos. Entonces, para determinar la fuerza resultante en la carga Q2, que es lo que nos pide, la carga Q2 es la carga que está aquí al medio. Aquí está, Q sub 2. Lo que hay que hacer es la superposición de las interacciones, ¿no? Así que la fuerza resultante va a ser la suma de las fuerzas eléctricas con cada una de las cargas con las que interactúa, ¿no? Por un momento entonces nos tenemos que olvidar, digamos, de la carga Q3, ¿ya? Nos olvidamos de la carga Q3 y solamente nos concentramos en la carga Q1 y Q2, ¿no? Como están cargados positivamente, entonces va a ser una fuerza repulsiva, ¿no? Cargas iguales, repulsión, se repelen. Por tanto, yo tengo que dibujar esa fuerza acá, de manera que estén uno alejándose del otro, ¿no? La fuerza repulsiva. Ahí está. Y acá también tengo que dibujar una fuerza repulsiva de igual magnitud, ¿no? Como hemos visto, las dos van a sentir la misma fuerza de intensidad, pero en sentidos contrarios, ¿no? Y generalmente utilizan la notación, esta notación, ¿no? De interacción. Esta va a ser la fuerza que actúa en 1 debido a 2, ¿no? Así que fuerza 1, 2, podemos ponerlo. Y esta va a ser también la fuerza que, que siente la carga 2 debido a la interacción con la carga 1, ¿no? Como es de interacción, como en la tercera ley de Newton, ¿no ven? Cuando hemos visto dinámica, acción y reacción, en magnitud son iguales, ¿no? Es la misma naturaleza aquí, ¿no? Las fuerzas de Coulomb es de interacción, por tanto, son fuerzas de igual magnitud, pero de sentidos contrarios y aplicándose en cuerpos diferentes, ¿no? Listo, entonces esa ya tenemos cuál es la dirección.
Ahora nos olvidamos de la carga Q1 y nos concentramos entre la carga Q2 y Q3, ¿no? Aquí está la carga Q3, entonces, si solamente nos concentramos ahora en la carga Q2 y Q3, sin tomar en cuenta la Q1, ¿no? Nos olvidamos de la Q1. Entonces acá vemos que los signos no son los mismos, ¿no? Aquí carga Q2 es positiva, carga Q3 es negativa. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Cuando las cargas son signos opuestos, hay una fuerza de atracción. Acá entonces vamos a dibujar esa fuerza de atracción. Lo pondremos de color, de este color de acá. Entonces, tomando en cuenta solamente Q2 y Q3, acá este Q2 va a sentir una fuerza de atracción. A ver, Q2 40. Debido a que si nos fijamos bien, las fuerzas son, la fuerza como es directamente proporcional a la carga, entonces acá tendríamos que representar una fuerza mucho más grande, ¿no? Ya que Q3 tiene una magnitud grande. Listo. Entonces esta sería la fuerza que actúa en la carga 3 debido a 2, ¿no? Y esta otra sería la fuerza que actúa en 2, en la carga 2, debido a la carga 3, ¿no? Listo. Ese sería el diagrama de cuerpo. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la carga que nos interesa, ya que nos pide solamente las fuerzas, las resultantes de fuerzas que actúan sobre la carga Q2, ¿no? Entonces, nos olvidamos de las otras fuerzas que actúan en los otros cuerpos, solamente nos concentramos en Q2, ¿no? En Q2 entonces van a estar actuando esas dos fuerzas, ¿no? Acá, la suma vectorial de esas dos va a haber una fuerza resultante, ¿no? Entonces, la fuerza resultante va a ser la suma de esas dos fuerzas, ¿no? Y lo que nos pide es justamente la resultante, la suma de esas dos fuerzas, ¿cuánto es, no? Así que la fuerza resultante, podemos decir que va a ser de esta manera, ¿no? Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 2,1 más la fuerza 2,3, ¿no? Entonces acá sus subíndices ya lo podemos colocar. Entonces acá F sub R voy a ponerle para decir que es la resultante, ¿no? Va a ser la fuerza 2,1. Esa es la fuerza que debido a la carga Q1. Y la fuerza 2,3, ¿no? Que actúa en 2 debido a la carga 3, ¿no? Entonces, como ven, cada una de esas fuerzas, 2,1 y 2,3, se saca con la ley de Coulomb. Y luego se hace la suma. Y como ven que los dos en el diagrama, los dos están apuntando hacia la derecha. Entonces la suma vectorial va a ser la suma de esas dos magnitudes directamente, ¿no? En caso de que, digamos, fueran tres cargas y bueno, hay que ver todavía hacia dónde están apuntando para hacer la suma vectorial, ¿no? Ya sea por el método del paralelogramo o polígono. Pero en este caso, como los dos apuntan en el mismo sentido, directamente va a ser la suma de esos dos vectores, ¿no? La suma de esas dos magnitudes.
Muy bien, entonces vamos a determinar las fuerzas rápidamente, ¿ya? Porque nos quedamos ya. ¿Cuánto va a ser la fuerza 2-1? La 2-1. También queremos calcular la fuerza 2-3, ¿no? Como ya hemos estado practicando con la ley de Coulomb, rápidamente podemos calcular, ¿no? La fuerza 2-1, aquí no nos olvidamos por completo de la carga Q3. Entonces, aplicando la ley de Coulomb, ¿cuánto va a ser? La constante eléctrica, 9 por 10 elevado a la 9, ¿no? Por la carga Q1, tomamos en cuenta solamente Q1 y Q2, ¿no? Q1, ¿cuánto vale? Es 15. 15 microcoulomb. Micro por 10 a la menos 6, ¿no? Coulomb. Por la carga Q2, que es 40. 40 también micro por 10 a la menos 6 coulomb. Todo eso dividido entre la distancia de separación, que es 1 metro, ¿no? Elevado al cuadrado, uno que nos va a afectar. Ahí ya tenemos 5,4 newtons. Esto es 5,4 newtons. Ahora, para la otra carga, nuevamente calculando, nos olvidamos de la carga Q1, pero lo estoy tapando, y entre Q2 y Q3, ¿no? Nuevamente tenemos la constante eléctrica por la carga Q2, que es 40 micro por 10 a la menos 6, por la carga Q3, que nos dice que es 60, no nos olvidamos del signo, la magnitud nomás tomamos en cuenta, es 60 micro por 10 a la menos 6, todo eso dividido entre la distancia de separación al cuadrado, en este caso 2 metros al cuadrado. Y acá tenemos la magnitud de esta fuerza entre Q2 y Q3 solamente, ¿no? 5,4. Es de igual magnitud, ¿no? 5,4 newtons. Entonces, la fuerza resultante de sumar esos dos vectores, ¿no? Va a haber, la fuerza resultante sería un vector en la misma dirección. Hay que sumar nomás esas dos cantidades, ¿no? Entonces va a ser la fuerza 2,1, 5,4, más la fuerza 2,3, que también es de igual magnitud, ¿no? Y la magnitud de la fuerza resultante sería 10,8, ¿no? Entonces, la fuerza resultante va a ser 10,8 newtons. Entonces, por el principio de superposición, cuando tenemos más cargas, entonces hay que encontrar las fuerzas con cada una de las cargas y luego sumar vectorialmente, ¿no? Y ese sería el efecto total. Entonces, en este caso, el inciso D sería la respuesta, ¿no? De este ejercicio, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok, creo que está claro. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.